Muy buenas tardes, saludos a todos, bienvenidos a esta capacitación especializada del día de hoy, 10 de junio del 2025. Les habla Luis Ibirma desde Venezuela. Espero que estén todos bien. Hoy vamos a tener una capacitación muy particular. Tenemos un invitado especial, un gran amigo, el ingeniero Iván Matavera, que nos va a hablar desde España, donde ahorita está un poco trasnochado, ya que ya son como las 10 de la noche, más o menos. Pero bueno, está dispuesto a dictarnos su charla el día de hoy, una charla muy interesante, que va a llevar por título Los incendios históricos del siglo XX. Ese es el título que tiene la charla de hoy y básicamente se va a referir a una serie de eventos de incendio que ocurrieron en España y él ha recopilado esa información, o sea, una serie de eventos de incendio en el siglo que ocurrieron en el siglo XX, el siglo pasado, y él ha recopilado esa información de esos incendios importantes y los ha plasmado en un libro. Y nos va a hablar al respecto de eso. Y antes de seguir, yo no sé si estoy hablando solo, alguien que me confirme, por favor, si me oyen. Se escucha, se escucha. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, antes de seguir, les voy a dar la recomendación que siempre les doy, los que ya son asiduos asistentes a nuestro evento, al evento de ILFIS, ya saben cuál es la recomendación que yo siempre les doy, que mantengan sus micrófonos apagados, igualmente sus cámaras apagadas, para no interferir en la presentación del expositor. ¿Está bien? Así que, por favor, presten atención a esa recomendación. Y antes de iniciar lo que es la charla en sí, también tengo que hacerle unos anuncios, como siempre. O sea, es parte del evento. Parte del evento de unos anuncios que yo le voy a hacer en este momento. Déjeme un momentico, por favor. ¿Y de qué les voy a hablar? Les quiero hablar de los programas de formación que tiene ILFIS preparado para estos días, para estos meses de junio y julio, y de los cuales ya están abiertas las inscripciones. Están abiertas las inscripciones, repito, para el Diplomado Internacional de Detección y Alarmas de Incendios, que dicta el ingeniero José Prada. El ingeniero José Prada es un experto en esta materia. Muchos de ustedes seguramente lo conocen o han oído hablar de él, y algunos hasta habrán llevado cursos con él. Un gran conocedor, repito, de lo que son los sistemas de detección y alarmas de incendio, uno de los mejores de Latinoamérica en este campo. Lo puedo dar, lo digo con toda sinceridad. Y este es un diplomado. Este sería la tercera edición de este diplomado, que tiene una duración de 12 semanas, es decir, 60 horas académicas aproximadamente. Yo creo que son más, pero teóricamente son 60 horas académicas. Está pautado el inicio para julio, el 23 de julio de, del próximo mes. Así que pueden solicitar mayor información a Soleil, que le va a compartir por allí el enlace de su contacto, de su WhatsApp, para que pregunten los asuntos que tengan que ver con precios, duración. Bueno, duración ya está establecida, el contenido y todo eso, ¿no? La forma de pago, cuándo se pueden inscribir, cómo se pueden inscribir y todo eso. Y mayor información puede conseguir también en la página web de ILFIS, que está aquí abajo, ilfislatinoamerica.com. Allí consiguen todo lo que tiene que ver con el contenido de este diplomado y de todos los diplomados y cursos que dicta ILFIS. Los próximos programas también que están por iniciar, estos son para este mes. Las inscripciones están abiertas, todavía quedan cupos. Es primeramente el diplomado especializado en cálculos hidráulicos de sistemas de agua contra incendio, que dicta Yusef Liban. Un diplomado también de 12 semanas y 60 horas. Abarca todo lo que tiene que ver con cálculo de sistemas de extinción de incendios a base de agua, mangueras, rociadores y creo que también sistemas de agua pulverizada. Todo lo que tiene que ver con cálculos hidráulicos de sistemas de extinción a base de agua. Incluso tiene una parte que habla del cálculo hidráulico para combate de incendios con mangueras,
de las actividades que realizan los bomberos, ¿no? Las labores de los bomberos. Cómo calcular las pérdidas por fricción y todo eso en mangueras y en los pitones y en las lanzas de aplicación. Un diplomado muy completo que tiene que ver con que relacionado con los cálculos hidráulicos. Se enseña cómo calcular de manera manual en algunos aspectos, en algunos sistemas y utilizando un software de cálculo también. Y el otro programa que está en marcha para inicio en este mes también de junio es el diplomado especializado en diseño e instalación de sistemas de rociadores contra incendios, que también lo dicta Yusel Iván. Por cierto que es recomendable, valga decir eso, que para ver este diplomado, primeramente deberían ver este diplomado. Primeramente deberían ver el diplomado de rociadores antes de ver el diplomado de cálculos hidráulicos del sistema de agua contra incendios. A menos que seas un gran conocedor, tengas gran experiencia en el diseño de sistemas de rociadores. Pero si estás iniciando en la carrera, si eres un cadete, como decimos acá en Venezuela, un novato, eso, te recomiendo que primero hagas este diplomado, el de diplomado de rociadores, y después, en una próxima edición, haces este diplomado, el de cálculos hidráulicos. Bien, esos son los tres diplomados que están, para los cuales está abierta las inscripciones en ILFIS actualmente. Póngase en contacto con Soleil o con Alexandra, que ellas están acá presentes en el evento. ¿Está bien? Bueno, gracias por su atención. Ahora vamos a lo que nos convoca en realidad el día de hoy, esta tarde de hoy acá en América, esta noche en España. Y le voy a ceder la palabra entonces a nuestro amigo Iván Matavera. Todo tuyo, Iván. Adelante. Muy bien, muchas gracias, Luis. Voy a compartir. Sí, Sí, se ve muy bien. sí. Vale, Adelante. muy bien. Bueno, antes de todo, agradecer a Isis la invitación. La verdad es que yo siempre estoy al otro lado. Es un poco raro hacer este conversatorio con vosotros así, pero sobre todo, bueno, muy agradecido ante todo. Y bueno, hoy en esta hora vamos a hablar un poco de cómo se gestó el libro y algunas referencias a cada capítulo, ¿vale? Aquí tenéis la portada. Yo esta fotografía la vi cuando estaba recopilando fotos para mi página web. Ahora os explicaré. Y cuando vi esta fotografía, que es del Liceu, es del Teatro del Liceu de Ópera de Barcelona, esta foto es de 1994, cuando se quemó. Y cuando la vi, bueno, supe que esa sería la portada porque la verdad es que no sé, es poesía visual. Es increíble esta portada y que la hizo un bombero, ¿eh? Después hablaremos de él un poco. Entonces, ¿cómo se gesta el libro? Eh, yo hace como 4 o 5 años empecé con mi página web y yo tengo una formación básicamente de historiador. Y a mí me gusta mucho sumergirme en los archivos, tanto físicos como en línea, online. Y entonces mezclé un poco la pasión de archivística o de investigación en archivos con los incendios. Y entonces salió la página web con los incendios históricos, que son como un recopilatorio muy básico de unos 150 más o menos durante desde el siglo I hasta el siglo XXI, más o menos. Y entonces, yo que soy socio de la APTB, que es la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, sugerente que él colaboraba con la revista que tienen ellos, haciendo algunos artículos puntualmente, algunos años. Al final me contactó, bueno, la idea fue del gerente, que es Gabriel Muñoz, y me propuso hacer un libro sobre incendios históricos en España. Entonces yo en esos momentos estaba en una maestría, no podía dedicarme al 100%, pero sí que empecé a escribir algunos capítulos, sobre todo las introducciones,
y hasta que me puse en serio, que fue a principios de 2024. Y resultó, aquí veis, dónde se presentó. Teóricamente el libro tenía que aparecer en diciembre del año pasado por problemas de la DAN, lo que ocurrió en Valencia. APTV obviamente se volcó en la DANA, tuvimos que posponerlo y lo pospusimos hasta el Congreso que hacen bianualmente Fundación Mafre y APTV. Y en esos congresos, aparte, a lo largo del año, ellos hacen lo que se llama la Semana de la Prevención de Incendios, donde en este caso, aquí veis una fotografía, este fue el Teatro de la Audiencia donde se celebró el Congreso, y aquí podéis ver coches de bomberos y unas actividades para escolares. Y aquí veis que llevan 20 ediciones y han pasado un montón de niños y los inculcan y les forman en cómo utilizar un extintor, cómo comportarse ante el humo, etcétera, ¿no? Es una actividad súper interesante y que a los críos les encanta, ¿no? Les encanta. Y entonces aquí es cuando presentamos el libro. Este es Gabriel, el editor, se podría decir, ideólogo del libro, y aquí lo presentamos en el Congreso. Entonces, para hacer el libro, estas son las fuentes consultadas. Si veis, está ordenado desde más antiguo a más moderno. Obviamente, las fuentes consultadas online de diarios de principios del siglo XX no habían tantas como puede ser las del Liceu, ¿no? Que son 61. Y aquí incluyo diferentes periódicos. O sea, no todos son periódicos, pero la mayoría son diarios de la época. Casi todas las fuentes son contemporáneas, coetáneas con el incendio o en la época que se produjo el incendio. También, obviamente, hay referencias normativas de la época, siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, y así sucesivamente. Y al final, eh, más o menos, no he consultado 114 libros enteros, obviamente no me los he leído enteros, pero sí que algunas partes del libro sí que hacen referencia a capítulos o a partes que me ha interesado incluir en el libro, o en diferentes capítulos. Las fuentes consultadas que se pueden consultar online son todas estas. Todas estas se pueden consultar online, desde la Hemeroteca de la Vanguardia, si te haces socio. También, antes era gratuita, ahora tienes que hacerte socio. Y pues, si, si tienes que hacer alguna consulta de la hemeroteca, la Vanguardia está desde 1880 más o menos. Tiene registros de todos los diarios, ¿no? Y eso es una fuente bastante importante de información. ABC también, un diario madrileño con una hemeroteca potentísima. El País, no tanto porque es más moderno, El Mundo tampoco, y por ejemplo, hemerotecas como la Biblioteca Nacional de España, que tiene de todo desde el siglo XVI, XVII, hasta principios del XX. Es increíble lo que tienen digitalizado, ¿no? Digitalizado. Y después también la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica Catalana, perdón, esta no, Prensa Histórica de España, en esta también hay montones de registros digitalizados. Incluso aquí hay diarios muy desconocidos, pero con litografías espectaculares, ¿no? Como Mundo Gráfico, es espectacular. Si ponéis Mundo Gráfico en la Biblioteca Nacional de España, os saldrá todos los números y hay litografías extraordinarias, ¿no? Y después el Archivo Municipal de Barcelona, donde ahí sí que fui presencialmente a consultar algunas fichas de intervención de los bomberos, concretamente del incendio del Almacenes El Siglo.
Y aquí tenéis el resumen de los incendios. El Teatro de la Zarzuela, un cine, otro teatro, Almacenes del Silo, que es como en esa época era como un Carrefour, ¿no? El Carrefour enorme, en medio de Barcelona, de la Rambla. La ciudad de Santander, el Camping Als Alfacs. El Camping Als Alfacs, si alguno lo conoce, si conoce el incendio, me refiero, es uno de los incendios más devastadores de la historia de España, 215 muertos, donde en medio, casi en medio del camping, pasaban transportes de materias peligrosas. El Hotel Corona de Aragón, que aquí, a causa de este incendio, se escribió apareció normativas contra incendios. La discoteca Alcalá 20, también muy famoso este incendio. Los almacenes Arias, con 10 bomberos muertos. Mira, hoy acaban de morir 2 bomberos en Francia. Y por último, el Teatro del Liceu, sin ninguna víctima, pero que produjo unos cambios brutales, ¿no? O tuvo un impacto social, económico, cultural aquí en Barcelona, sobre todo en Cataluña, espectacular. Y, por ejemplo, esta fotografía que te veis aquí también es del mismo bombero, Antonio Cabeza, y las podéis consultar gratuitamente en esta página web, la Spy Bombers. Spy Bombers es el Museo de los Bomberos de Barcelona. Se puede visitar físicamente y también hace muchas actividades, y aquí también podéis consultar y bajaros las fotografías. Entonces el libro decidí empezarlo explicando un poco el origen del fuego. Obviamente, en esta gráfica, resumir 2 millones de años, pues no es posible. Pero básicamente empieza el control, si se puede decir de alguna manera, el control o el uso del fuego consciente con el Homo erectus, 1,9 millones de años antes de Cristo, obviamente. Y a partir de ahí se provoca una evolución a partir del uso del fuego con la comida, con la cocción de los alimentos. Eso hace, según muchos investigadores, eso hace evolucionar el cerebro, ampliar de volumen, y durante millones de años hasta que aparece el Homo sapiens, ¿no? Después es interesante porque hay estudios, por ejemplo, que demuestran que nuestros antepasados controlaban los hogares, y controlaban el aire para que el CO no se quedara en las cuevas. Eso hicieron un estudio los investigadores de la Universidad de Tel Aviv. Después pasamos ya al uso del fuego, de la pólvora como arma. Aquí se expande en toda Europa, en la sede de Constantinopla. El incendio de Londres, por ejemplo, muy conocido, que también dio pie a aparición de nuevas normativas contra incendios. Y en el siglo XX eh, se empezó, ¿no?, pues a estudiarlo, ¿no?, más científicamente. Ya, obviamente, en siglos XVIII empiezan con Lavoisier a estudiar el comportamiento o entender el incendio, pero en el siglo XX ya se, se asienta, ¿no?, esta nueva ciencia. Pues eso es un poco lo que intento explicar en este primer capítulo. Y después ya vienen los capítulos propiamente dichos de los incendios. Por ejemplo, el primero, que es el de la zarzuela, que todavía hoy está en pie, obviamente. Y aquí aprovecho para, por ejemplo, explicar un poco, no hay, por ejemplo, la causa, el origen y causa se desconocen, pero por declaraciones de los presentes allí, se cree que fue o
creo yo. No sé si es, no sé si hay un investigador o investigadora de incendios por aquí, eh, pero hago una hipótesis de lo que pudiera haber ocurrido en ese incendio. Es decir, yo creo, por lo que leí y por lo que he podido leer en otros artículos o en otros libros más científicos, es que se produjo una combustión tipo smoldering en el teatro, recordar que todos los teatros de aquella época eran de madera, se podía fumar, hay constancia de que se dice que que alguien fumó en esa obra de teatro que se hizo, y a partir de ahí elaboró una hipótesis que, según los investigadores de incendios, eso sería como un corpus negativo, es decir, que no hay evidencias, pero bueno, claro, hallar evidencias hace más de 100 años es un poco difícil. Pero bueno, aprovecho para hablar del smoldering obviamente, de lo que ocurrió, ¿no? En ese incendio. Después, el cine de la luz, también súper interesante. 69 víctimas, ya veis. Puertas que se abren en contra de la evacuación. Nuevas tecnologías, el cine, nuevos riesgos. Podríamos hacer un análisis, hay una analogía, ¿no? Entre las baterías de litio y lo que ocurre ahora, ¿no? Pues en esa época igual, ¿no? Tenemos ejemplos de como el cine La Luz, el Bazar de la Charité en París, ¿no? Nuevas tecnologías que aparecen, ¿no? Y que provocan nuevos riesgos. Y aquí lo que lo que me di cuenta de las crónicas, de muchas de las crónicas hasta casi en finales del siglo XX, 1980 ya no tanto, pero todas esas crónicas eran muy amarillistas, ¿no? He intentado no hacer o no describir escenas dantescas que se producían en los incendios, pero sí que están escritas por los diarios, ¿eh? Y también aprovecho, a veces el incendio es como una excusa y hablo sobre comportamiento humano, por ejemplo, aquí, en este concretamente, y también sobre el comportamiento del fuego en un cuerpo humano, ¿no? Porque a veces muchas de las teorías o de los titulares de los periódicos son alarmistas, ¿no? Que no saben muy bien cómo enfocar el tema y siempre se pasan o tildan a la situación de pánico en caso del comportamiento humano o, por ejemplo, escenas, describen ellos, ¿no? Escenas dantescas porque ven a un cadáver calcinado. Entonces, eso, si alguien se ha leído la 921, la NFPA, verá que siempre hay una explicación científica, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Y este incendio del Cine de la Luz fue muy trágico, verdaderamente muy trágico. Murieron muchísimas personas, familias enteras perecieron en este incendio. Las condiciones eran horribles, ya solo por el simple hecho de que las puertas se abrieran en el sentido contrario de la evacuación, ya te da un aire, una idea de lo que sufrieron, ¿no? Esas personas que quisieron salir y obviamente no pudieron, ¿no? Un desastre, un desastre. Otro de los incendios clásicos de España es este del Teatro Novedades. Aquí las fotos son las fotos que salen en el libro, en la portada del capítulo. Esta portada me encanta. Es una de las escaleras donde pereció más gente, según algunas crónicas 40, según otras 50. Es igual. Aquí aprovecho también para hablar de cómo nosotros cuando evacuamos un edificio siempre tendemos a salir por la salida que conocemos o la entrada que conocemos. En este caso es igual, ¿eh? En este caso, en el teatro, aquí muchas de las personas salieron por esta escalera, pero al lado tenían otra.
y casi nadie utilizó esa escalera por desconocimiento, por falta de equipos de emergencias, por falta de iluminación, obviamente, falta de señalización, lo que fuere. Por ejemplo, en el Reino Unido, a principios, a finales del siglo XIX ya se hablaba de señalizaciones, ¿no? En teatros, cosa que aquí es impensable, ¿no? Y obviamente aquí 80 personas también es uno de los incendios más trágicos. Todos los incendios son trágicos cuando hay víctimas, ¿no? A veces tenemos claro qué es una víctima de incendio, ¿no? Si muere, esa persona es víctima de incendio, pero detrás de un incendio hay muchas otras víctimas, no tan solo las personas que fallecen, ¿no? Sino detrás hay familias, hay empresas, hay incluso ha habido incendios en que los servicios de emergencia han salido a apagar ese incendio y los mismos bomberos han muerto en esa ruta, ¿no? Entonces, implica muchas cosas. Un incendio implica muchísimas cosas que, bueno, daría para un conversatorio de muchas horas, ¿no? Pues este es muy interesante el incendio de novedades. Este es el incendio de Almacenes El Siglo. Pasó aquí en Barcelona, en medio de la Rambla. Esto es la Rambla Cataluña, para quien la conozca. Casi al principio. Esto a la derecha estaría Plaza Cataluña. Y aquí no hubo víctimas. No hubo víctimas, pero eh, es un incendio muy aparatoso. Destruyó todo el edificio. O sea, solo quedaron las fachadas. Y bueno, la fachada esta es la de la Rambla. Tenía otra fachada trasera, derrumbada totalmente. Aquí os tenéis que imaginaros esto como pues, un Carrefour, unos grandes almacenes con mucha carga de fuego, muchos juguetes, muchas maderas. Y el origen y causa del incendio, ahí sí que lo tenemos claro. Fue en el escaparate número, aquí creo que me equivoco, es el 4. Y en estos escaparates habían montado un circuito con una locomotora de juguete que daba vueltas y ese día 25 de diciembre a las 11:20, cuando todavía no habían abierto, es cierto, habían trabajadores y no habían abierto al público, hubo un cortocircuito en la locomotora, intentaron apagarlo como siempre, intentando utilizar extintores cuando ya el incendio se ha propagado, es vertical y no pueden utilizar, o sea, no pueden apagar el incendio con un extintor, obviamente, y de ahí se propagó a todo el edificio. Obviamente no había ningún sector de incendio, ninguna sectorización, ni horizontal, ni vertical, ni nada, y acabó con todo el edificio. Para quien sea bombero, para mí es el capítulo más bomberil, si se puede decir así, porque en este incendio tuve acceso a la ficha de intervención de ese día. O sea, en el Archivo Municipal de Barcelona están conservados las fichas de intervención, o sea, el informe del jefe de bomberos, y ahí casi que copié todo, ¿no? Cuántos tanques, qué mangueras utilizaron, cuántos equipos, todo. Intenté ponerlo todo porque me pareció muy interesante. Es una información eh, curiosa e interesante, ¿no? Gracias a Dios aquí no hubo víctimas, pero también supuso pues unos gastos, ¿no? Increíbles, ¿no? Millones de pesetas en aquel tiempo. Seguimos avanzando y sigo con Santander, la capital de Cantabria. Un incendio que empezó en una calle, y aquí tenemos una víctima que fue un bombero, ¿vale? Pensad, 1941, después de la Guerra Civil Española,
toda España hecha un desastre, pero un desastre literal. ¿Eh? Eh, Pocos recursos. Aquí el incendio o la propagación del incendio, en la propagación tuvo que ver mucho las condiciones meteorológicas. En Santander hay un fenómeno que se llama el FOEN, que es un viento súper seco que cae de golpe por una de las laderas y con muchas ráfagas de viento muy potentes, y eso facilitó la propagación del incendio. Aquí destruyó media ciudad, literalmente destruyó media ciudad, destruyó bancos, empresas, sedes de periódicos muy importantes para Santander, también totalmente destruidos. Incluso los barcos que estaban amarrados en el puerto tuvieron que desplazarse al interior, o sea, aguas adentro, para que el incendio no los cogiera. Las comunicaciones eran un desastre, o sea, cayeron todas las comunicaciones, todas, e incluso para comunicarse con otras ciudades para pedir ayuda a otros bomberos, tuvieron que utilizar motociclistas para informar, ¿no? Informar y pedir ayuda a otros cuerpos de bomberos, ¿no? Aquí vinieron cuerpos de Valencia, de Madrid, de Burgos, Bilbao, ¿no? Poblaciones cercanas, ¿no? Y duró casi un día, ¿eh? Un día eh, con el incendio a 100%. ¿No? Y las condiciones de los bomberos obviamente eran un desastre, ¿eh? Un desastre. Jornadas maratonianas. Y a raíz de este incendio, como se unieron muchos bomberos de muchas partes de España y no tenían herramientas unificadas entre todos, entonces después del incendio se publicó un decreto donde a partir de ahí se utilizaría el Raccord Barcelona. El Raccord Barcelona, para que los que no lo sepan, es un Raccord de muy fácil enganche entre las mangueras, que no necesita rosca, por ejemplo, como creo que los alemanes tienen un Raccord de rosca, y eso facilita el ensamblaje, ¿no? Entre las mangueras, y a partir del 1941 se utilizó por decreto. Seguimos con el Canvi dels Alfacs. Este también es, como os decía, es uno de los peores incendios de España. Era un camping de vacaciones, turístico, muchos extranjeros, al lado del mar, y justo por encima está aquí el camping, y justo por encima pasaba la N340, o la Nacional 340. Ya en teoría no estaba prohibido viajar por las nacionales, sino, es decir, porque cuando tenías que viajar por las autopistas tenías que pagar. Obviamente los transportes tenían que pagar y utilizaban las nacionales para transportar materias peligrosas. En este caso, el camión cisterna transportaba propileno, y por circunstancias, porque sobrepasaba el peso permitido, hacía muchísimo calor ese día, y por una rotura en el camión provocó una bleve. Si alguno de ustedes seguramente se acordará de la explosión de Villa Salvador, ¿no? En Perú, en Lima, pues igual, más o menos igual. ¿Eh? Lo que pasa es que este se llevó a 215 personas. Muchas personas, perdón, quedaron carbonizadas literalmente. Algunas aparecieron encima de los árboles, otras que estaban en el mar se hirvieron literalmente, porque llegó a más de 100 grados el agua del mar,
Y las tareas de identificación de los cuerpos fue muy difícil. Pensad que en 1978 el ADN no estaba, no existía. Y el gobernador civil explica en un artículo que utilizaron de todo, fotos, radiografías, recopilaron toda esa información para poder identificar a muchas personas que todavía hoy no han sido identificadas. Eso a veces pasa en algunos incendios, por ejemplo, en el incendio de Stardust en Dublín. Para identificar a varias víctimas pasaron, no sé si 10 o 15 años. El Stardust fue en 1981, si no recuerdo mal, en febrero, murieron 48 personas y tardaron muchísimos años en identificarlas. Porque pues por la descomposición, ¿no?, del cuerpo. En este caso, acabaron todos muy mal. La verdad es que fue un incendio bastante potente. Pasamos al Hotel Corona de Aragón. En este, eh, aquí había, estaban alojados muchos militares. Era justo en la transición democrática o a la transición hacia la democracia en España. Muchos diarios de extrema derecha utilizaron este incendio para justificar un eventual atentado. No fue así, fue la cocina, el típico incendio de cocina, como pudiera pasar, yo qué sé, en MGM Hotel, ¿no? Igual. Eh, una la turrería con aceite, ninguna sectorización, eh, los tubos o las canalizaciones de las cocinas sin limpiar, lo total, todo un sector de incendio, el hotel y ya está. Murieron 78 personas, muchísimas personas. A partir de este incendio también se publicaron nuevas normativas actualmente vigentes. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, todos los hoteles o todos los establecimientos turísticos tienen que tener unos planos que se llaman planos de evacuación, planos usted está aquí, es igual. Y desde 1979 esta orden, que es de septiembre, diría, es vigente, es vigente. Y, por ejemplo, yo que estuve el otro día en el hotel en Soria, el hotel espectacular, muy bonito, muy pequeño, muy cookie, pero no tenía planos. Entonces, claro, imaginaos, ¿no? Desde hace, no sé, 40 años que existe esta normativa y todavía hay hoteles que no la cumplen, ¿no? Decir que, por ejemplo, aquí, en este hotel, se iba a dormir Valdano, Jorge Valdano, jugador de Boca, pero por problemas con su actual club, que era el Alavés, creo recordar, que estaba por fichar por el Zaragoza. Esto pasó en Zaragoza, el Hotel Corona de Aragón. No fue, pero y se salvó de milagro. El que sí que hubo otro jugador vasco, Badiola, que sí que fue una de las víctimas. No murió directamente, no murió en el incendio, sino que saltó por una de las plantas, pero al caer se rompió los tobillos, magulladuras, se intoxicó con el monóxido de carbono y la verdad es que su carrera dio un cambio en este incendio. Después, rápidamente decir que existían escaleras escondidas. ¿Qué quiero decir con escondidas? Que tenías que pasar una habitación para llegar a una escalera exterior, cosa que es inadmisible eso, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado en hoteles donde la señalización, no sé, no la veo. Me- me- yo me considero
muy curioso en ese aspecto y intento siempre ver cómo es la señalización, cómo son las salidas. Y en un hotel que fui a visitar hace años, me costó, Dios y ayuda, identificar la salida, porque todo el paramento era un pasillo semicircular, con lo que eso te dificulta, ¿no? Incluso la visión, y todo el paramento era de color blanco, todo, incluso la puerta de salida, ¿no? Entonces, claro, estas cosas, por ejemplo, en caso de incendios, ¿no? Se tiene que, es unas, eh, hay que mejorar esos aspectos, ¿no? Que la salida sea fácilmente identificable, ¿no? Para cualquier persona, ¿no? Y que no esté buscando, ¿no? Si tiene que salir en un momento dado, ¿no? Y de estas cosas se hablan en el libro y a bastante. Después, Alcalá 20 también, 81 personas, típico incendio de discoteca, materiales combustibles por donde queráis, escaleras curvas, esto es el sótano de la discoteca. Por ejemplo, aquí hago también, explico algún aspecto del comportamiento humano, porque, por ejemplo, en el guardarropa se encontraron 25 cuerpos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en diciembre de 1983 hacía como 5 grados, 4 o 5 grados, ¿no? Entonces la gente obviamente pues va con su chaqueta, su abrigo, su chaqueta, su bufanda. Y lo que hicieron esas 25 personas es no darle importancia, ¿no? Hicieron una mala evaluación del riesgo de incendio, porque a veces lo que hacen las personas o lo que hacemos las personas es hacer una mala evaluación del riesgo de incendio porque no sabemos cómo se propaga, no sabemos cómo crece, ¿no? Eso, por ejemplo, Federico en su diplomado lo explica perfecto, ¿no? Con el crecimiento, ¿no? Con la ecuación cuadrática lo explica perfecto. Y eso, obviamente, nuestro cerebro no lo entiende y aquí las 25 personas, en vez de salir, fueron a buscar el abrigo, ¿no? Entonces aquí el comportamiento humano también tiene que ver con el resultado de las víctimas, porque al hacer una mala evaluación de riesgos, obviamente retrasas la evacuación y en este caso casi todos los incendios de discotecas se propagan muy rápidamente, muy rápidamente. Aquí encontré declaraciones del perito y habían 3 clases de moquetas, una sobre otra, por ejemplo, ¿no? Aparte de terciopelo, maderas, bueno, altamente combustibles. Y el penúltimo, almacenes áreas, un desastre de incendio también. En el momento del incendio sí que habían personas, habían usuarios, habían clientes de los almacenes. Se evacuó, se evacuó fácilmente o relativamente fácil a los usuarios, eh, pero tenían la peculiaridad de que este edificio se habían construido unas escaleras mecánicas que no estaban en el proyecto inicial. Entonces, eso, y obviamente con la carga de fuego y la propagación rápida del incendio, eh, colapsó. Colapsó el edificio, estando dentro 10 bomberos. Aquí hay mucha polémica, o hubo mucha polémica en el momento, porque claro, ¿qué hacían estos 10 bomberos ahí dentro, metidos? Eso, nos podíamos hacer esa pregunta en el incendio hubo ayer, ¿no? En Francia, donde han muerto, hoy han encontrado los 2 cuerpos. Nos podemos hacer la misma pregunta en el Super Sofa, ¿no? De Estados Unidos, ¿por qué murieron 9 bomberos ahí dentro, ¿no? Claro,
este incendio es muy reciente, ¿m? Y puede, bueno, seguro que hay familiares de los bomberos que aún están vivos. Entonces, aquí sí que no he querido o he sido muy cuidadoso al explicar lo que pasó, siempre, obviamente, basándome en las informaciones periodísticas. Estos almacenes fueron muy famosos en su día. Tuvieron también una filial aquí en Barcelona, también se les quemó. De hecho, en el que se les quemó aquí en Barcelona murió un ciudadano de Uruguay. Ah, Volvieron a rehacer los almacenes, pero desapareció. Desapareció creo que en 1900, a principios de 1990, desapareció los almacenes. Hay una historia de una familia que es muy humilde, que se traslada a Madrid para hacer fortuna y la verdad es que les sale muy bien, les sale muy bien. Pero obviamente en una de las modificaciones del proyecto construyeron una puerta que rompía la sectorización entre los diferentes edificios. ¿No? Eran dos edificios y rompió la sectorización y por ahí se propagó después el incendio, ¿no? Y bueno, la verdad es que después, por ejemplo, al final del capítulo hay un resumen con los nombres de los 10 bomberos de qué parque estaban, mm, como un poco homenaje a ellos 10. Y el último, el de Eliseu. ¿Vale? El Liceo también fue un despropósito. Eh, el origen se sabe que estaban reparando uno de los talones, no el metálico, un talón de terciopelo, de textil, y en medio de los trabajos de soldadura estaban dos colegios, ¿no? Hoy en día esto sería impensable, ¿m? Pero claro, en 1994 pues confluyeron, ¿no? Las visitas de escolares, ¿no? Dos visitas de dos colegios escolares con los trabajos de soldadura en un interior, ¿no? Ah, Afortunadamente no hubo víctimas, pero sí que produjo, bueno, lo que he dicho anteriormente, una crisis cultural, social, económica brutal, brutal en el Liceo. De hecho, en este capítulo aprovecho para explicar los tres incendios. eh, Se dice que, bueno, en el inicio del liceo, en el terreno donde ahora mismo está construido el liceo, era de los capuchinos, trinitarios, perdón, de los trinitarios. Y al embargar las tierras de los trinitarios, les echaron una maldición, ¿no? La maldición fue que durante la vida del Teatro del Liceu tendrían tres incendios. El primero fue en 1861, el primero devastó todo, lo destruyó todo también. El segundo fue un ataque anarquista en 1893, si no recuerdo mal. Y el tercero fue este, en 1994, que también lo destruyó absolutamente todo. No dejó nada. En otras fotografías se puede ver que, o sea, desapareció todo. Todo es increíble, ¿no? Incluso hay fotografías, recuerdo en una portada de La Vanguardia, llamas, ¿no? Que sobresalían de cubierta, que yo podría tener 20 metros, 30 metros, ¿no? Y una columna de humo ya inmensa, ¿no? Eh, Aquí también hay una pequeña, por ejemplo, se explica que uno de los profesores o de las profesoras, no recuerdo, que estaban allí,
vieron el incendio, pero no hicieron nada al principio, ¿no? Lo que contábamos antes de la evaluación, ¿no? Primero te quedas mirando que es un incendio, no reaccionas o no evalúas correctamente el incendio y al final, pues gracias a Dios aquí no hubo víctimas. Y la única es que el Liceu era un ente privado, un ente privado que cada socio, por ejemplo, se decoraba su palco, estaban decorados con cuadros, pinturas, lo que fuere, y a partir del incendio, el Liceu se convirtió como en un ente público-privado, más accesible al público, a la sociedad. Y bueno, también muy importante este incendio. Vale, y por último, hablo de un capítulo que se llama, o que le titulé Lecciones aprendidas en interrogante, porque de hecho no sé si hemos aprendido mucho de lo que nos ha pasado durante toda la historia, ¿no? Por ejemplo, seguimos con pirotecnia, ¿no? Por ejemplo, el otro día murieron 62 personas en una discoteca de Macedonia del Norte por utilizar pirotecnia, que igual que en Start, igual que en Station, igual que en Kiss, igual que en Factory, no sé, no sé, no aprendemos, ¿no? Por ejemplo, hablo de estadísticas de incendio. También hago referencia a los animales, por ejemplo, en España hace como 2 años se acaba de publicar el decreto sobre que los animales son seres sintientes y eso repercute posteriormente en los planes de protección civil, es decir, que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Obviamente hago referencia a lo que es el pánico, cómo lo ven los medios de comunicación. Por ejemplo, también se habla de aquellos incendios en que, por ejemplo, es muy habitual, ¿no? En algunas partes de Sudamérica o incluso en África, ¿no? Donde vuelca un camión de gasolina, o de gasóleo y la gente va a, a- a- a recuperar lo que puede, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eh, ¿Qué les mueve, ¿no? A enfrentarse a ese riesgo, ¿no? O sea, deben pasar o deben vivir en pobrezas extremas, ¿no? Para tú arriesgarte, ¿no? A exponerte a ese riesgo que normalmente acaba siempre con una explosión, ¿no? Obviamente, las nuevas tecnologías, baterías de litio, son la pesadilla actualmente de los servicios de bomberos. Las nuevas fachadas que se nos vienen, fachadas vegetales, fachadas de madera. ¿Cómo, cómo afrontaremos un incendio de fachadas vegetales? Porque, claro, el proyecto queda muy bien, ¿no? El primer día, los primeros meses, estará regado, estará humectado, pero después ese mantenimiento se seguirá haciendo, se quedarán secas las hojas, no sé, bastante peligrosos, ¿no? Enfermedades profesionales, por ejemplo, sobre todo de los bomberos, hace poco descubrieron eh, que la espuma triple F, ah, pues tiene PFAS, ¿no? Entonces eso mi- tiene un impacto tanto para el usuario final que utiliza un extintor como sobre todo para los bomberos, ¿eh? E incluso los trajes tampoco son estancos del todo, ¿eh? Tienen partes donde eh, pueden provocar enfermedades a largo plazo, ¿no? Y al final, pues nada, un agradecimiento pues a todos estos, a PTV por darme la oportunidad, sobre todo a Gabriel, a Spy Bombés por la cesión de las fotografías, a mi familia, obviamente, a Fire Safety Report, porque Walter Grijalvo
me dio la oportunidad de publicar en su revista digital, que de vez en cuando colaboro, encantado de colaborar con ellos, a investigadores y escritores, porque sin ellos no podíamos o no podía haber hecho, hacer referencia, ¿no? A estudios, ¿no? O experimentos, ¿no? A Antonio Cabeza, obviamente, por cedernos esa fotografía espectacular, para mí espectacular, poesía pura, de la portada, y a mis maestros que precisamente mañana almorzaré con ellos, sobre todo a Ariana Turtosa, mi maestra, 40 años en la protección civil, una crack, mucha sabiduría, y a Siegfried, a Andreu, bomberos, también increíbles, increíbles, ¿no? Y a Elfis, obviamente, también por sus conocimientos, porque eh, los cursos que da, sobre todo con Federico, son espectaculares, ¿no? Yo los recomiendo al 100%, ¿no? Y después quería acabar. ¿Tengo tiempo, Luis? Sí, todavía Sí, queda tiempo. vale. Sí. 5 minutos, 10 como mucho. Eh, a medida, o sea, para hacer el libro, estuve recopilando y que sale, ¿no? Sale en el libro, incendios a partir del siglo XIX. Es una recopilación, obviamente no exhaustiva, ¿vale? Pero sí que empecé a hacer una recopilación de incendios históricos, bueno, incendios históricos quiero decir de antaño, obviamente. Ah, pero me animé y al final hice una recopilación de incendios históricos de todo el mundo. Entonces, a partir de hoy, de ya, está publicada en mi página web, en este link, una lista de incendios que han pasado alrededor del mundo. En estos, obviamente, desde 1800 hasta 2025, por ejemplo, hoy, ¿no? Hoy he incluido el de Francia, el de la ONU, de 5 continentes, de 132 países, podéis consultar también por países, más de 1000 incendios. La información es básica, ya ahora lo veréis. Los más documentados son los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene muchas bases de datos, muchísimas. Es inacabable. Incluso hay páginas web que te reportan. Mira, hoy es el mes de mayo y en mayo de tal año hubo tantos incendios. Pues ahí he recopilado los incendios. Y de Latinoamérica, 29, en este caso México. ¿Vale? Y después los he dividido en actividades. ¿Mm? En actividades tenéis todas estas. ¿Vale? Administración, asentamiento, barco. Los he dividido. Uy, perdón. Los he dividido. En esto se pueden hacer otras divisiones, pero, por ejemplo, hay algunos edificios que son residenciales, pero que los he incluido en los EGAs, edificios de gran altura, porque me parece que es más interesante, por ejemplo, incluirlos aquí. Pero bueno, esto puede cambiar, a lo mejor, no sé, hago aparece otra actividad o los reduzco, no sé, eso se puede cambiar. Y por ejemplo, aquí tenéis lo que podéis consultar. Aquí hay como un buscador con palabras clave, el lugar, el país y la actividad. Todos por filtro. Todo se puede hacer por filtro desde 1800 hasta 2025. ¿Vale? Después, aquí se pueden ver el número de víctimas por país. Podéis ver que casi todo está en azul, excepto Turkmenistán, creo que es este, y el Sáhara Occidental, que es este de aquí, y algunas islitas que son, bueno, no sé, que no conozco ni el país, pero bueno, casi todo, hay incendios como mínimo uno de 172 países. ¿Vale? Aquí los podéis ver por actividad, el número de víctimas por actividad. Si lo filtráis por país, os saldrá qué tipo de actividad
hay o qué tipo de incendio es en ese país. Por ejemplo, yo qué sé, en España saldría pues industria, teatro, barco, pirotecnia, casi todos, ¿vale? Pues, quizá circo no, quizá circo no. ¿Eh? Después tenéis también en los tantos por cientos de los incendios. Y después, por último, el tanto por ciento en donde se hizo o donde se produjo el incendio, si en invierno, en primavera, en verano, en otoño. Aquí sí que es cierto que, por ejemplo, en países tropicales, bueno, es un poco, solo, no, no generan mucha dificultad, o sea, no varían mucho el resultado, pero bueno, hay algún desajuste que podría variar un poco el resultado, pero casi siempre en el invierno es cuando hay más incendios. Y después, a partir de no sé cuándo, en breve estará disponible también en la página web una lista de 100 novelas sobre incendios reales. Porque, por ejemplo, para el libro, em, pude leerme algunos libros interesantes sobre, por ejemplo, Station, Stardust, Chicago Iroquois, el Teatro Iroquois, no sé, muchos libros que me permitieron, yo creo, enriquecer un poco el libro comparando situaciones o comportamientos que se dieron, por ejemplo, en incendios, ¿no? Donde incluso, por ejemplo, en Beverly Hills, Cyber Club en Beverly Hills, incluso anunciando un incendio por parte de un camarero muy joven, tenía 18 años, incluso, ¿no? Con una fuente fiable, ¿no? De un trabajador, incluso hubo gente que no evacuó, ¿no? Entonces eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? En por qué, ¿no? En por qué la gente, las personas tienden a no evacuar, ¿no? Cuando se le da una orden o que se le da una indicación ya con ah, un- una persona ¿no? Que no es cualquiera que pasa por ahí, que es un trabajador, que tiene, no sé, eh, ahora no me sale la palabra, eh, pero bueno. Y nada, y hasta aquí. Aquí tenéis mi página web, en Telegram, en LinkedIn, o si queréis hacer alguna pregunta por correo, pues encantado. Listo, Iván. Muchas gracias, Iván. Muy buena A exposición, vosotros. bastante resumida, pero con bastante información. Mira, una pregunta que voy a hacer yo. ¿Ese libro estará disponible para la venta al público? Bueno, está ya a la venta. Ajá, ¿Qué problema hay? Está a la venta en la página web de APTV, ¿vale? ¿Qué ajá. problema hay sobre todo en Latinoamérica y Europa? Que el envío es muy caro. Ah, El libro es muy barato, de hecho, no tiene nada que ver con el precio real. Ah, ujú. pero de momento estamos en conversaciones a ver si se puede resolver de otra manera. Porque claro, bueno, yo sé que se ha pedido desde Latinoamérica, pero claro, es muy caro. No sé si son 50 euros, con el envío incluido, claro, 50 El euros. envío. No, o Mm. sea, el envío más el libro. Ah, ok. Entonces, claro, $50. Bueno, no sé si mi idea es que llegue, que el libro pueda llegar a cualquier rincón. Entonces, claro, con ese precio no llegaría. Entonces, estamos barajando posibilidades de hacerlo más accesible para la gente que lo quiera. Ok, está bien. De todas formas, bueno, la información queda allí para los que están interesados de todos Sí, modos. sí, El o libro si se puede queréis, adquirir en la página web de APTV.
Sí, sí, o si Mm, os venís a España, pues aprovecháis el viaje y os compráis el libro, o si no, sí, ya quedamos a hacer un café. Eso, sin ningún problema. sí, sí, porque es un libro de biblioteca y de consulta en algunos casos para los que quieran Bueno, aprender sobre la no historia, ¿no? De sé. estos incendios. Sí, sí, a ver, no sé. Yo creo que es interesante. Ahora, que lo crea la demás gente, ya, eso ya es otra cosa, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias, Iván, por tu presentación nuevamente. Vamos a ver si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que hacerte. Muy bien. Pueden levantar la mano para hablar o pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta. Aquí Adrián Fabricio pregunta si hay algún curso de investigación de incendios. Bueno, de parte de ILFIS no. Por No, de ahora decir no no. tenemos un curso de investigación de incendios. A lo mejor en un futuro pueda Eh, prepararse y dictarse un curso sobre investigación de incendios. A lo mejor el mismo Iván lo puede dictar, preparar y dictar. No, no, de ¿No te animas, investigación de Iván? incendios, no, no, de investigación de incendios, no. No, yo conozco a Bueno. gente de Latinoamérica muy potente, por ejemplo, el del Lautaro, pero no, yo no. Yo Ya veremos si más no tengo adelante los se puede hacer eso. conocimientos. Bien. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo, ¿Alguna consulta bueno, que hacer? Iván, Ah, por acá buenas tardes. está. Ah, Yusef, adelante, Yusef. ¿Cómo estás? Yo no sé si lo Perdona, mencionaste, no sé si lo... perdona, Joseph. ¿Cómo estás? Eh, Bien, sales en el libro, que lo sepas. No lo puedo creer. Eh, ¿Por qué? Porque no sé si te acuerdas de que un día te comenté, ¿puedo coger tu comentario de LinkedIn y hacer no sé qué? No, no te dije un libro, que Wow, no podía, lo tengo que... pero sale, pero Entonces ya sales. tienes 100 euros pagados. No, no puedo evitar comprarlo. Ese es un recuerdo muy lindo. Muchas gracias por No, ponerme. no. Yo sé que, por ejemplo, insistes mucho en citar las fuentes, ¿no? Por ejemplo, en citar, ¿no? En darle el lugar a quien pertoca si tú utilizas una frase o un texto, no sé qué. Yo la verdad es que he intentado citar a todo Dios, porque me Sí, parece justo, ¿no? Que si tú haces un comentario donde sea, en tu red social, en tu artículo, es igual, a menos que te citen, ¿no? Que te citen y y que eso. sepas quién ha dicho eso. Eso recuerdo que me pediste, no sabía que era para el libro, pensé que era para una cita. Yo quería Mm. felicitarte, Iván. Nos conocemos, yo voy a decir que nos conocemos más de 5 años, que Sí, más o menos. Gracias a José Prada y todos los grupos Mm, que tenemos, compartimos el día a día y ujú. yo quiero, no sé cómo decirlo, porque la pasión que tienes tú por construir cosas que nos unen, porque también somos apasionados acá, los Claro. que acompañamos. Mm, ujú. Él tiene una página web, no sé si lo mencionaste, pero tiene una página web muy bonita. Todavía la tienes activa, ¿cierto? Sí, sí, sí. Claro, que es la antesala al libro. Eh, Exacto. Sí, es muy mira, fácil. nunca mejor dicho. Mm, Sí, es la antesala al libro. Tenía yo planeado con Iván, porque Iván es una especie de historiador, o sea, es mucho trabajo haber hecho ese libro. Yo quería saber cómo lo compraba, porque vi el enlace y ya lo perdí en tantos chats. Pero ya. ahora que está mi nombre ya no puedo, con mayor razón. Es un Bueno, recuerdo. está el tuyo, está trabajos de Federico, por ejemplo, el que tiene de los bomberos, de las escaleras, súper interesante. Está, por ejemplo, de Latinoamérica, también Heriberto Moreira también está citado. Mm, O sea, mira, ahora haré no sé, pero por mi cultura, yo siempre miro a Estados Unidos e Inglaterra, de la Commonwealth, ¿vale? Es igual. ujú, Pero desde hace, sí, cinco, ¿no? Desde que estuve en contacto con ILFIS o con otros grupos de Latinoamérica, miro a Latinoamérica, pero porque hay unos profesionales espectaculares, ¿no?
que no tienen nada que envidiar yo qué sé, a doctores de Suecia, de no sé qué, ¿no? Y la verdad es que últimamente hay que mirar a Sudamérica, ¿no? Para encontrar a buenos profesionales. Gracias, Iván. Eh, No, no, Compártenos la es página así. web para promocionarla, para que la lean, la estudien y te agradezco el espectacular trabajo que has hecho. Creo que hay No, un no, no, refrán gracias a que vosotros. dice, el que no conoce sus cosas que mencionas tú, tengo la conexión a internet inestable, creo, Ujú. en el libro, son cosas que se han venido repitiendo y se van a seguir Sí, repitiendo como los incendios en las sí, seguro. Ujú. Seguro, no seguro, terminamos sí, de sí. aprender de los pirotécnicos y las discotecas, etcétera. En Sí, fin, el ser mm, humano es impredecible, ¿no? sí, Muchas gracias, Iván. totalmente. Era lo que quería aportar. No, hombre, gracias a vosotros, sobre todo, por la invitación. Muy bien. ¿Alguien más quería participar? Elevar alguna consulta, preguntar algo. Aquí el nombre del libro, pregunta Max Zapata Dioses. Se llama así, Incendios Históricos del siglo XX, se llama. Sí. Autor Iván Matavera. Ok. Y el subtítulo Allí lo es... publicó Alessandra. vale. Este, El subtítulo es un itinerario a través de la memoria periodística porque todos los artículos o todos los incendios están basados en artículos periodísticos de la época. ajá, ok, muy bien. Bueno, entonces, si más nadie quiere participar o hay alguna otra consulta, bueno, agradecer nuevamente a Iván por su participación, por dedicarnos Gracias a vosotros. estas 2 horas, esta hora y pico acá a nosotros, desde allá, desde España, que seguramente está con frío, se le nota un poco como un No, resfriado. frío no, ya esto ya he venido del verano, ya esto es insoportable. Ajá, sí es verdad que está en verano allá. El frío está es por aquí, por el sur. Sí. Eso, ahí me gustaría ir a mí. Muy bien, bueno, y esperamos que en un futuro puedas dirigir otra conferencia en alguno de estos aspectos que tú dominas. Muy Bien, yo bien. voy a aprovechar para otra vez repetir la promoción de los cursos que tiene abierto ILFIS para estos 2 meses, junio y julio. Están abiertas las inscripciones para el diplomado de cálculos hidráulicos de sistemas de extinción a base de agua y están abiertas las inscripciones para el diplomado sobre procesadores automáticos en base a la norma NFPA 13 y el diplomado de detección y alarmas de incendio que dicta José Prada. Esas inscripciones están abiertas, pueden contactar a Alexandra o a Zuley para que les dé la información. O pueden visitar también la página web de ILFIS ifislatinoamerica.com y allí van a conseguir toda la información sobre precios, contenido, objetivos del curso y todo eso, ¿no? Y por los grupos de ILFIS también, la mayoría que está aquí, seguramente todos los que están acá presentes están en los grupos de ILFIS, los grupos de consulta o en el grupo de conversatorios. Por allí también pueden solicitar información, tanto por los grupos de WhatsApp como por los grupos de Telegram. Bien, sin más nada que agregar. Vamos a ir despidiéndonos. Próximamente estaremos avisando cuándo será nuestra próxima capacitación especializada. Ya ustedes saben que son periódicas, por lo general a cada 15 días, pero igual le estaremos avisando por las vías de costumbre, por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp y Telegram. No les quito más su tiempo y vamos a estar pendientes, seguiremos en contacto. Esta grabación va a estar disponible también, debo decirlo, a partir de unos días en YouTube, en el canal de ILFIS, en el canal de YouTube de ILFIS. Allí vamos a colgar como todas las grabaciones que hacemos de las capacitaciones especializadas. Igual vamos a colgar esta dentro de poco, para los que quieran volver a ver. ¿Ok? Gracias, Iván. Muy Buenas bien. noches, que Gracias a descanses. vosotros, Luis. Hasta la Gracias. próxima. Chao. Saludos a Chao. todos desde Venezuela. Un abrazo, que estén bien.